recibir la postura, digamos, los puntos de vista, eh, las orientaciones, sugerencias y conclusiones de algunos personajes de la vida nacional, como nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor José Dulio, quien nos va a hacer una presentación específica. Próximamente y en muy corto tiempo citaremos a una segunda, tercera y cuarta seminario, cierto panel, en fin, para hablar del tema relacionado con la socialización de las conclusiones de la Comisión de la Verdad. Entonces, repito, en ningún momento queremos ni adoctrinar, ni exigir, ni tampoco presionar a ninguno de los asistentes a estas reuniones, sino para que conozcan los diferentes puntos de vista de personajes como José Dulio. Bienvenido, José Dulio, muchísimas gracias por aceptar la invitación que le hace Libertarios de Colombia y Acopricol a este evento para conocer exactamente algunas ideas y irnos empapando de lo que quiere el gobierno nacional en cabeza de Alejandro Gaviria y mirar a ver exactamente cómo vamos profundizando el tema para tomar una posición colectiva e individual frente a este evento. Buenas tardes, José Dulio. Tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Me presento porque es bueno que ustedes tengan conocimiento de quiénes está hablando. Yo soy periodista de la Universidad Central aquí en Bogotá. Soy especialista en Derecho Internacional de Conflictos Armados de la Universidad Externado de Colombia. Me desempeñé durante 25 años como oficial del Ejército Nacional en el cuerpo logístico administrativo de la institución. Durante ese tiempo desempeñé tareas propias de mi área de conocimiento nacional, que es el periodismo y la comunicación social, llegando al máximo cargo dentro de la rama o disciplina que manejo, que es haber sido director de comunicaciones estratégicas del Comando General de las Fuerzas Militares. Durante ese tiempo hice muchas ejecutorias, pero especialmente participé en la redacción e investigación de 5 libros, de los cuales soy autor, todos de carácter institucional. Posteriormente, una vez decidí retirarme de la institución, me desempeño como columnista de 4 medios de comunicación, a saber, El Espectador, La Silla Vacía, El Bastión, que es del Movimiento Libertario de Colombia, y aparte un portal o un sitio dedicado a podcast que se llama Libreta de Apuntes del periodista Ricardo Galán. Durante mi ejercicio como columnista de opinión, ya llevo 8 años en ese ejercicio, me he enfocado en temas de Jurisdicción Especial para la Paz, Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, Unidad de Atención a Víctimas del Conflicto Armado, Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en fin, todo lo que implica el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se ha desarrollado en Colombia, como lo explicaba muy bien el profesor José Lisandro Parrado, parte de lo acordado en La Habana, luego las conversaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la organización de corte armado, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, hoy convertido en el Partido Político Comunes, con algunas curules del Congreso de la República. Durante ese tiempo he sido quizás uno de los principales críticos de lo que ha sido el trabajo y desarrollo de las 2 puntales más importantes que tiene este sistema, como son la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, o conocidos como los Tribunales de Paz. ¿Por qué digo que son los 2 elementos esenciales de todo el sistema transicional? Ustedes saben que el centro o el epicentro de todo lo que se discutió en La Habana son las víctimas. Cuando uno habla de víctimas en un conflicto armado tan extenso como el colombiano, las víctimas no tienen color de piel, no tienen procedencia política. Las víctimas son todas aquellas que sufrieron los rigores y siguen sufriendo los rigores de este conflicto armado. Frente a eso,
creo que soy de los pocos columnistas de opinión que de alguna forma ha criticado la forma como se está trabajando, especialmente este documento conocido como el informe final, que en teoría nos fue entregado el 28 de junio de 2022 durante una sesión en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Como seguidor del tema, como columnista, vi la transmisión en directo que realizaron los diferentes canales de la televisión pública nacional y, por ejemplo, soy de los que dije, ese día no hubo entrega de ningún informe, porque el padre Francisco Ruth, que es el presidente de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, lo que hizo fue una puesta en escena con un carácter político e ideológico, que es importante que todos lo tengan en cuenta. Ustedes saben que en ese escenario, las personas que asistieron, todos fueron personas invitadas y escogidas por la Comisión de la Verdad. Estuvo el presidente electo de los colombianos, Gustavo Petro Rego, y a él se le hace entrega, entre comillas, porque repito, en la transmisión nunca se ve que se entregue un documento del informe final. Michael, ¿tú puedes ir corriendo a la segunda ayuda que tenemos ahí, por favor? Por supuesto, tú me vas diciendo y yo lo corro. Listo, sí. Esto era para hacer una pequeña introducción. A ver. Entonces, en estos momentos, ustedes, los colegios, los educadores, han recibido una invitación en video por parte del ministro de Educación designado del gobierno, Gustavo Petro, que es Alejandro Gaviria, una persona con muchos pergaminos, con altos títulos académicos, que de hecho pues fue rector de una de las universidades privadas más prestigiosas de Colombia, como la Universidad de los Andes, donde les dice en el video, hay verdades que son dolorosas, hay verdades que de alguna forma debemos escuchar, por dolorosas que sean, y los invita para que ustedes abran las puertas de sus establecimientos educativos para que personas que va a delegar la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad vayan y les cuenten de qué se trata el informe final. Antes de hablar de la esencia del informe, lo voy a hacer muy rápidamente. Ustedes ven en la ayuda unos elementos. Ven unos términos: deconstrucción, resignificación, y ven en otro apartado las palabras sesgo, exclusión, politización de la verdad y algunas verdades que se pretenden considerar como absolutas. Algo muy importante para que tengan en cuenta ustedes. Cuando ustedes leen cada uno de los libros o volúmenes o capítulos que incluye el informe final, todos llegan a la misma conclusión. El conflicto armado en Colombia no ha terminado. Entonces, como tal, no podemos hablar de que este es el informe final del conflicto armado. Hagan el ejercicio. Por lo menos tomen el libro de hallazgos y recomendaciones, que es el que más ha tenido de alguna forma difusión en los medios de comunicación. Lean la introducción. Y ahí la misma comisión reconoce que el informe final habla de un conflicto que continúa. Y ustedes los ven día a día cuando hacen seguimiento de noticias por el medio que ustedes consideren, que la violencia en los territorios continúa, que continúa creciendo los cultivos de narcotráfico. Hablan de las actividades que realiza un grupo armado de corte político alzado en armas contra el Estado, que es el Ejército de Liberación Nacional. Ustedes escuchan de dos disidencias que nacen del proceso de paz, dos disidencias de las FARC, que es la de Gentil Duarte y la nueva Marquetalia, ¿cierto? Ustedes escuchan que el Clan del Golfo está cerrando un plan pistola y de alguna forma una especie de paro armado, sobre todo en el Caribe colombiano. Ustedes escuchan que hay organizaciones como los Caparrapos. Ustedes escuchan que el cartel de Sinaloa está controlando los cultivos ilícitos en Nariño y Cauca. Entonces, de alguna forma, decir que este es el informe final es una falacia, es una mentira, porque no se corresponde con la realidad, ¿cierto? Y ustedes ven, repito, unos términos. Deconstrucción. Deconstrucción es un término que creó un filósofo francés, Jacques Derrida. Él lo hizo para recoger textos literarios y encontrar la esencia y la naturaleza de ese texto y finalmente
tratar de determinar qué llevó a un autor a hacer un poema, una novela, un cuento. Bueno, todas estas maravillas que dan la posibilidad del uso de la palabra escrita plasmada en hojas de papel para que la gente las lea. Existe otro técnico que se llama resignificación. Ese término resignificación procede del ámbito educativo y nace en la pedagogía buscando precisamente cómo buscar mejores contenidos a la hora de educar. Pues resulta que desde los años 50, aquellos liberales, aquellas personas con ideas de izquierda, especialmente en Europa y en Estados Unidos, entendiendo que el acceso a la toma de poder en un estado no se puede dar a través de las armas, porque las revoluciones pasan al desuso, pasan de moda, por así decirlo, encuentran que hay dos vehículos poderosos para lograr precisamente incluir algunos temas que manejan estas corrientes ideológicas, especialmente ahorita cuando se habla de una agenda globalista, busca incluir dentro de las grandes sociedades temas como el lenguaje de género, ¿cierto? Y una cantidad de factores. Pues estos términos de construcción y resignificación que vienen de ámbitos diferentes al ideológico son utilizados, son transformados, especialmente en los países de América Latina, precisamente para hacer una transformación a través de dos vehículos poderosos: la educación, de la cual ustedes hacen parte, las personas que me escuchan, y la cultura, ¿cierto? En Colombia se habla de que este proceso inició a través de los colegios públicos de Colombia y una organización que llama la Federación Colombiana de Educadores. Para muchos hace parte de un mito, hace parte de un desprestigio hacia FECODE, pero yo, José Obdulio Espejo Muñoz, que fui militar, procedo de un colegio distrital de la localidad de Kennedy, a mucho honor. Fui miembro del consejo estudiantil de primero de bachillerato a sexto de bachillerato, porque yo ya soy egresado de hace muchos años. Hace más de 40 años egresé del colegio, 30 y pico años, y yo asistí a las reuniones de FECODE y puedo dar fe de que ese proceso inició allá. De hecho, algunos compañeros míos de curso terminaron en el monte, en diferentes organizaciones de corte armado ilegal, y por azares del destino, circunstancias, yo terminé en la otra orilla, que fue en las fuerzas militares. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando hablamos de construcción y resignificación, es un proceso que se ha ido desarrollando, y de alguna forma el informe final de la Comisión de la Verdad tiene estos elementos. Y hablo de que tiene sesgo, y ahorita lo vamos a ver en detalle porque tiene sesgo en algunas afirmaciones. Hablo de exclusión, porque de hecho estoy preparando una columna de opinión para el portal de Paz del Espectador, donde escribo, donde voy a contar que ayer hubo una reunión secreta entre el padre Francisco de Ruth en un hotel del norte de Bogotá con delegados de 20 organizaciones de militares y policías que fueron víctimas del conflicto armado, que le manifestaron al embajador de la Unión Europea en Colombia, Guillet Bertrand, que su verdad nunca fue escuchada en la Comisión de la Verdad. Y los cooperantes internacionales que financiaron este informe final le jalaron la oreja al padre Francisco Ruth, le dijo: ¿cómo así que estas personas que son víctimas, porque los militares y los policías también fuimos víctimas del conflicto armado por diferentes hechos victimizantes, como la desaparición forzada, la toma de rehenes o secuestro, el despojo de tierras, el desarraigo, violaciones, etcétera, etcétera, no fueron escuchadas? Hablo también de la politización de la verdad, porque hay contenido político en lo que está escrito. Y verdades absolutas, porque a veces se pretende vender la idea de que lo que está ahí fue lo que sucedió. ¿Listo? Pasemos a la siguiente ayuda, por favor, Michael. ¿Listo? ¿Están viendo todos? Sí. Bueno, es importante señalar, perdón, aquí que me perdí yo, es importante señalar algo. El informe, ya me he leído 2 capítulos, ¿sí? Me he leído estos 2 capítulos que ustedes ven ahí en la imagen, que fueron los 2 capítulos que se conocieron ese día. Está la fotografía del Teatro Jorge Eliezer Gaitán,
cuando el presidente electo de los colombianos está estrechando la mano del sacerdote jesuita Francisco de Ruth, ¿cierto? Y fueron uno que se filtró en horas de la mañana, que se tituló Cuando los pájaros no cantaban, ¿cierto? Ese lo escribió uno de los comisionados que me representa para mí mayor respeto, que es Alejandro Castillejos, que son historias de conflicto armado en Colombia. Es un volumen de testimonios, uno lo lee, son relatos muy cortos, ¿cierto? Y el más importante de ese día fue el de hallazgos y recomendaciones. ¿Por qué ese documento fue importante ese día? Porque uno no sabe y no entiende, y eso lo he planteado yo en escritos y lo di en conferencias, si fue que el padre Francisco de Ruth le entregó al presidente electo siendo candidato el documento de recomendaciones en borrador y el presidente electo de los colombianos lo incluyó dentro de su programa de gobierno, o el programa de gobierno le entregó al padre Francisco Ruth las recomendaciones y le dijo, estas son. Y ustedes saben que las recomendaciones más importantes que se mencionan ese día tienen que ver con fuerzas militares. Hay que cambiar esas fuerzas militares, porque esas fuerzas militares de Colombia han sido el instrumento de un Estado criminal que ha asesinado a su pueblo. Y por tanto todos los miembros de las fuerzas militares, incluyendo quien les habla, somos asesinos, violadores de derechos humanos. Esa es la gran conclusión que se saca ese día. El gran culpable del conflicto armado en Colombia, que unos lo datan en 60 años, otros le echan más tiempo, es el Estado colombiano y sus agentes, ¿cierto? Cuando uno lee ese texto de hallazgos y recomendaciones, encuentra que es cierto que en Colombia se vieron una cantidad de horrores que creo que todos los que estamos acá escuchando tenemos ya cierta edad y de hecho vivimos el conflicto armado, muchos quizás en carne propia, por diferentes circunstancias. En Colombia se presentaron graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y graves infracciones al derecho de conflictos armados. Eso es un hecho. Cuando se habla de un conflicto, se habla jurídicamente y técnicamente de partes en conflicto. A mí no me gusta la palabra actores del conflicto, porque actores del conflicto son Arnold Schwarzenegger, Silvestre Stallone, eso no es el conflicto. Se habla jurídicamente, desde la normativa humanitaria, de partes en conflicto, porque dos facciones se enfrentaron. El Estado colombiano y unas organizaciones armadas que se subvirtieron frente al Estado colombiano, ¿cierto? Hubo atrocidades de ambos lados. Yo, y Michael que me conoce, yo no desconozco, por ejemplo, la existencia de los mal llamados falsos positivos, que técnicamente, de acuerdo al ordenamiento penal colombiano, se llaman homicidios en persona protegida. Eso sucedió. Eso es un hecho. Militar que niegue eso traiciona el juramento que hizo ante la enseña sagrada de la patria, ante nuestro tricolor nacional. Y yo no admito ni perdono a ningún militar que participó en eso, porque son unos delincuentes, unos criminales. Un solo muerto por ese hecho abominable de coger una persona, así tuviese antecedentes penales, fuera marihuanero, como dicen algunos, uniformarlo, llevarlo a una zona boscosa, matarlo a tiros para ganar una medalla, para ganar un permiso, no tiene perdón de Dios, ni perdón de la patria, ni perdón de los que honramos el uniforme. Entonces yo, por ejemplo, no soy negacionista, eso existió. No niego la connivencia de miembros de fuerzas militares con los grupos de autodefensa o grupos de paramilitares. Eso también es un hecho. Pero lo que no admito en este informe es que le laven las culpas y las penas a una organización de corte armado ilegal como las FARC, responsable de cualquier cantidad de crímenes o graves crímenes de guerra y graves infracciones al derecho internacional de los conflictos armados. Todos los que estamos aquí creo que vivimos los horrores de ese conflicto armado que desarrolló las FARC en su lucha contra el Estado. Creo que a todos tenemos las imágenes de las tomas y los asaltos guerrilleros. Todos tenemos las imágenes de las pescas milagrosas en la vía al llano. Todos tenemos las imágenes de los policías y soldados
que permanecían en cautiverio cuando estaba vivo este señor llamado con el alias de Mono Jojoy. Y la amenaza que nos manda a través de un medio dice, espéreme que llegue a la ciudad, ¿cierto? Y de alguna forma el informe lava las culpas de esta organización, ¿sí? Y dice, ellos se subvirtieron porque el Estado colombiano no les dio otra posibilidad que alzarse en armas. Ahorita cuando vean el video, que ojalá todos lo vean, insurgentes, van a ver cómo ellos, de alguna forma, utilizando cual patente de corso, su informe, legalizan la insurgencia como algo normal, como algo necesario entre las sociedades, ¿cierto? Entonces, en conclusión en esta parte, horrores de este conflicto sí, los hay. Pero los colombianos tenemos un problema que nos creemos el ombligo del mundo y este no es el conflicto más criminal, más carnicero, más malo del mundo, no es cierto. Yo me he dedicado a estudiar conflictos armados. El conflicto tribal de Ruanda entre Tutsis y Hutus. Eso sí es barbarie total. La existencia de los Gémenes Rojos de Pol Pot en la Camboya de los años 70. Eso sí es criminal. Allá sí, definitivamente, lo que hicieron acá, esas partes en conflicto, realmente no es tan duro como lo que se dieron en esos espacios. No es para justificar la violencia tampoco. Pero pues se nos pretende vender de que este conflicto fue el más degradado del planeta y eso no es tan así. Pasemos a la siguiente ayuda, Michael, por favor. Bueno, ese día, como les dije, el 28 de junio, pues se entregaron esos dos documentos. Nos dijeron en la plataforma de la comisión, ustedes pueden descargar todos, eso de la primera semana fue un caos. Y acá ustedes ven los otros 8 documentos que hacen parte del informe final. Uno que se llama No Matarás, que hace un relato histórico del conflicto armado interno en Colombia. Aquí en No Matarás hay ese proceso de construcción, ¿sí? De decirnos que la historia que nos han contado es una historia de mentiras y que esta es la historia verdadera del conflicto armado en Colombia. Cuando todos conocemos lo que sucedía en Colombia después de 1900 con la guerra de los 1000 días, una especie de tránsito de paz. Luego todos conocemos lo que pasó el 9 de abril de 1948, la violencia de las guerrillas liberales, un hecho histórico que fue el ascenso al poder del general Rojas Pinilla, que unos sectores dicen eso fue un golpe de Estado y otros sectores le llaman el golpe de opinión, porque dicen que la clase política le dijo a Rojas Pinilla, venga usted, nos estamos matando, coja aquí las riendas del poder, gobierne un tiempo y nos entrega el poder después, que después todos lo conocemos como el Frente Nacional, etcétera, etcétera. Y cómo nace, porque existen los mitos, ¿no? Cómo nacen las FARC, cómo nace el ELN, cómo nace el N-19, etcétera, etcétera. La historia romántica de esos campesinos que estaban allá en las repúblicas independientes de Marquetalia, Río Chiquito, Pato de Oro, etcétera, allá en el sur del Tolima, y un estado criminal los atacó simplemente porque ellos pedían tierras y gallinas. Esa es la parte romántica del cuento, ¿cierto? Y si uno mira la génesis del ELN, pues también va a contar una historia romántica, especialmente en Santander, y si uno lee la vida y escritos de Camilo Torres, pues se enamora de Camilo, porque Camilo, pues siendo sacerdote, deja su sacerdocio, deja su vestimenta de sacerdote y se va al monte a luchar y termina pues muerto en las condiciones. Bueno, de esto habrá mucho para hablar. Quizás muchos tengan posiciones, como dijo el profesor Lisandro. Aquí no se trata de adoctrinar, pero sí se trata de conocer un poquito. Y creo que cuando uno de alguna forma aborda el tema del conflicto armado en Colombia, tiene que tener en cuenta ciertos antecedentes a la hora de contar realmente qué pasó. Bueno, está el texto que llama Colombia de Adentro, que son relatos territoriales del conflicto armado, o sea, muy enfocado a algunas zonas donde el conflicto colombiano ha sido y es recurrente. En Colombia hay unas zonas, de alguna forma, que han sido críticas del conflicto, dentro del conflicto armado, y todavía lo son. Arauca es una zona de conflicto, y es una zona de conflicto porque hay una riqueza grandísima que se llama petróleo, ¿cierto? El Catatumbo, que es una zona de conflicto porque ahí hay una selva que se llama la selva del Opón, del río Opón, donde la posibilidad de la siembra de cultivos ilícitos es muy alta
Y como todas las fronteras de Colombia con sus países vecinos, es una frontera porosa donde pasa de todo. Y si uno se va hacia abajo del país, pues se encuentra el litoral pacífico colombiano, que es la ruta estratégica para la salida y entrada de una cantidad de actividades del crimen transnacional. No vamos a ahondar en eso, pero para allá entran armas, entran personas, porque acá hay tráfico de seres humanos. Nosotros somos en estos momentos, Colombia, un punto de distribución de los refugiados de todos los conflictos del mundo. Terminan en Colombia, en el país más conflictivo del mundo, terminan allá en el Urabá, antioqueño chocuano, buscando llegar al sueño americano. Bueno, pero eso no viene al caso. Hay un capítulo que Mi cuerpo es la verdad, que es la experiencia de mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, en el conflicto armado colombiano, sufrir la guerra y rehacer la vida, que habla sobre los impactos de la guerra en las personas, cómo los enfrentaron y cómo están esas resistencias, y el tema de la resiliencia, cómo uno se recupera después de los horrores de la guerra, ¿cierto? Hay uno que es preocupante, el de Resistirnos a Aguantar, que habla de las violencias y daños contra los pueblos étnicos de Colombia, ¿cierto? Esto tiene mucho que ver, y el contenido de este documento, con una propuesta que está surtiendo ahorita en los nuevos escenarios políticos, en un nuevo Congreso, y que se ha hablado, por ejemplo, de alguna forma legalizar jurídicamente el tema de las guardias indígenas. Es decir, que ya no va a haber una sola policía nacional, sino van a haber algunas policías para algunos grupos étnicos. Los raizales podrán formar su guardia, ¿sí? Las comunidades negras, porque en Colombia no les gusta que les digamos afros, las comunidades negras, las comunidades palenqueras, también podrán armar su policía, y de alguna forma es hacer una concesión del Estado en términos de seguridad. Pero bueno, son temas de otras aguas que cuando quieran las podemos ahondar. Está La Colombia fuera de Colombia. Este es un libro que me parece a mí, no lo he leído, pero quiero leerlo. Lo escribe el único comisionado de la verdad extranjero, un abogado español, Carlos Martín Bernstein, al cual le dediqué varias columnas de opinión, porque para mí él es uno de los mercaderes de la guerra. Él no se lucra de vender armas. Él se lucra de ir de conflicto en conflicto, presentándose como el gran pacificador que es, y en cada conflicto gana dinero, y de cada conflicto escribe libros que le generan una cantidad de ingresos. Y en Las verdades del exilio, si bien es cierto que cuenta el dolor de la diáspora colombiana hacia el exterior por causa y razón del conflicto armado, excluye una parte importante. Resulta que en esa diáspora no solamente salieron los perseguidos por el Estado, en las personas que tenían unas ideas diferentes a las existentes, personas de izquierda. En el exilio salieron personas que eran comerciantes, industriales, personas que les fue secuestrado un familiar 1, 2, 3, 4 veces. Y también en el exilio hay militares y policías. Esas historias ustedes no la ven en la Colombia fuera de Colombia. No fueron tenidas en cuenta. Esa verdad no se cuenta acá en la comisión. Un tema delicadísimo, que es el tema con el que trabajan ustedes todos los días, que son nuestros niños, niñas y adolescentes, que se titula No es un mal menor, y habla precisamente de los niños en el conflicto armado colombiano, y la convocatoria a la paz grande. Acuérdense que Gustavo Petro habló de la paz grande en sus discursos, y esa es la gran recomendación del libro de hallazgos y recomendaciones que hablé anterior. Entonces, por eso yo les decía, uno no sabe quién le dictó quién a qué, si Petro a la comisión o la comisión a Gustavo Petro, ¿cierto? Yo no estoy en desacuerdo con la paz, claro que la paz es necesaria. De hecho, hace parte de un artículo de la Constitución. O sea, es tan necesaria que la Constitución la incluye. Pero construir esa paz grande requiere una cantidad de sacrificios, esfuerzos, ¿cierto? Y ustedes están viendo, por ejemplo, ahorita el gobierno hizo un ofrecimiento, habló de sentarse a negociar con el ELN, a como sea, ¿cierto? Y planteó algo dentro de las leyes que hay en Colombia. Aquellas organizaciones delictivas organizadas
con ellos no se puede hacer un proceso de paz, de negociación, no puede haber negociación, sino puede haber un proceso de sometimiento a la justicia. O sea, se someten, reciben unas penas que disminuyen y hacen parte de la sociedad. Entonces ya no se está hablando de sometimiento, sino de acogimiento. Entonces ustedes se preguntarán por qué el Clan del Golfo está tan agresivo. Pues eso son técnicas de algo que se llama el DDR, el desarme, la desmovilización y la reinserción, que grandes doctrinantes, catedráticos, académicos como John Fisas lo señalan. Cuando tú vas a negociar, ¿sí?, tienes que mostrarte fuerte. Entonces eso es lo que está haciendo el Clan del Golfo. Mostrarse fuerte para cuando le digan sientes acá, los que son los que ayudan al Clan del Golfo, ellos puedan exigir al Estado colombiano. Este preámbulo para entrar ya al tema que nos ocupa, que son los peligros de recibir una delegación de la Comisión de la Verdad, sin haberse tomado la molestia de haber leído estos documentos, analizarlos, tiene una explicación que la quiero dar en estos momentos, que es la que da el resultado de que el Estado sea el gran culpable del conflicto armado, que eso es lo que me parece a mí que es peligroso que le digan a mis hijos. Yo tengo hijos de 12 y 13 años en el Colegio Agustiniano del Salitre. Esta charla espero poder dársela al padre rector, ¿cierto? Que le digan a mis hijos que el gran culpable es el Estado colombiano, sus agentes. Pues resulta que el papá de Juan Andrés y Alejandro fue un agente de Estado, que soy yo. Los agentes fuimos los culpables de esta barbarie, y estas personas que antes estuvieron en armas, ahora están en el Congreso, legal. Yo no me opongo a eso porque es legal que estén allá, porque eso fue lo que se acordó, pero realmente lo que hicieron lo hicieron porque se vieron obligados. Póngase a pensar una cosa: si ustedes leen noticias y hacen seguimiento de esto que pasa, así sea de soslayo por el ladito, se van a dar cuenta cómo en la Jurisdicción Especial para la Paz, algunos macrocasos, especialmente el macrocaso 003, que es el que habla de personas presentadas ilegítimamente como muertos en combate por el Estado, llámese falsos positivos, que es lo que la gente la conoce, caminó muy rápido, se generaron audiencias con los militares que están haciendo reconocimiento, ¿cierto? Pero no caminó tan rápido el proceso contra los cabecillas de las FARC. Y todo se da precisamente antes del proceso electoral más importante de Colombia, que era la elección de presidente. Entonces uno empieza a hilar delgado y dice, oh, aquí hubo como, alguna forma se nos fue vendiendo una idea, ¿cierto? Y ustedes ven que desafortunadamente los que portamos el uniforme nos toca recibir reproches, hablar de que en Colombia los soldados y los policías debemos desaparecer de la sociedad porque no somos útiles. Bueno, pero son, como digo, también tema de otras discusiones. Sigamos a la siguiente ayuda, por favor, Michael. ¿Cierto? Y aquí ven ustedes la imagen de nuestro ministro de Educación designado, porque hasta el momento es designado, entra en funciones a partir de la posesión del presidente, ¿cierto? Alejandro Gaviria, un ser brillante, una persona muy inteligente, muy conocedora. Creo que es una cartera, le queda bien al que fue rector de la Universidad de los Andes. Y ven ustedes una imagen de promoción de actividades que ha hecho la Comisión de la Verdad, que dice la academia como legataria del informe final de la Comisión de la Verdad. Entonces sigamos la siguiente ayuda, por favor. Y hay unas herramientas que están disponibles para que cualquier persona las descargue, ¿cierto? Y está sobre la verdad en la escuela, que es uno de los primeros libros. Bueno, es el texto general. Se titula Para que no me olvides. ¿Sí? Esta capacitación está enfocada en la memoria histórica y la educación para la paz en el aula. Entonces ustedes, ahí coloqué el texto tal cual está en la comisión, en la página. Es un libro enfocado en el papel de las organizaciones de mujeres constructoras de paz, especialmente en Colombia. Contiene una serie de referentes teóricos, historiográficos, sociológicos y educativos de las luchas de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos. También contiene análisis documentales de 4 organizaciones de mujeres constructoras de paz y secuencias didácticas para el trabajo en el aula sobre la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado y la violencia de género en el conflicto armado. Entonces habla de la mujer.
Y una de las piezas que acompaña ese proceso, porque el gran peligro, desde mi punto de vista del informe, no es como tal el informe, la parte académica, es el contenido transmedia. Porque en la parte académica, que son esos 10 libros que ustedes vieron, más o menos son unas 7.000 páginas, muy bien sustentadas con cifras estadísticas, con unas fuentes muy confiables. Uno hace una lectura ligera, uno dice, bueno, acá hay un equilibrio, ve, aquí habla de todos. Fueron malos los grupos de autodefensa, fueron malos las FARC, fueron malos los policías, los militares, los políticos, los ganaderos. Pero cuando ya uno hace un análisis del discurso, encuentra que se repite más veces la palabra Estado, agente de Estado, fuerzas militares, que la de pronto de miembro del secretariado, FARC, etcétera, etcétera. Y esta me da, como no lo podemos proyectar y todos tienen el enlace, me gustaría que vieran el video Insurgentas. Por favor, si todos lo pueden ver, Michael, ayúdame para que la gente lo vea y corran el videito que está el enlace ahí en la... Lo acabo de colocar de nuevo en el chat para que lo puedan ver. Sí, pero me gustaría que cada uno lo abriera y ahí me gustaría darle la oportunidad de que yo hablo mucho, me fascina hablar, pero que ustedes después de que vean ese video se hagan las preguntas que me hago yo como padre de familia. Esto es lo que yo quiero que vean mis hijos. Mike, si quieres, déjame intentar compartirlo. Dale. A ver si puedo. Insurgencia, vida antes y motivaciones. ¿Qué es la insurgencia? La insurgencia implica una crítica al orden injusto y violento que va contra el bien común. Es sinónimo de rebeldía y se encuentra ligada a la justicia social. Sin embargo, el insurgente es visto como un enemigo interno, ya sea un guerrillero o una guerrillera, un campesino o una campesina, quien lucha por la tierra o quien exige derechos. El apelativo insurgente es otorgado por el Estado o el enemigo. A pesar de ello, hemos apropiado y resignificado esta etiqueta. Así, ser insurgente se convierte en una opción política que no necesariamente implica el uso de armas. La insurgencia es una opción política en donde caben todas las personas que se oponen a un régimen que va en contra de los derechos humanos. La insurgencia se instala desde el movimiento indígena. Las rochelas contra la colonia canalizaron la desconfianza e inconformismo frente a la organización política de la época. Entonces, ¿qué significa ser mujer insurgente? En el marco de los roles tradicionalmente asignados a las mujeres, se ha asumido la idea de que la mujer protege mientras que el hombre lucha y combate. De ahí que ser mujer insurgente resulte una transgresión doble hacia el patriarcado. Por un lado, se transgrede el rol privado y doméstico asignado a las mujeres y por el otro, se transgrede el sentido de que las mujeres participan en política, especialmente en política armada. El avance del feminismo influyó en el aumento de la participación de las mujeres en las organizaciones guerrilleras. Es por esto que las mujeres insurgentes ven su experiencia como parte de las luchas y conquistas históricas de las mujeres. Inspiradas en las lideresas de la lucha indígena anticolonial, las independentistas, sufragistas y también feministas. ¿Cómo era la vida antes de la insurgencia y cuáles fueron las motivaciones para vincularse? Hay una profunda conexión entre la vida de las mujeres en sus contextos comunitarios y familiares que las llevaron a la insurgencia. La pregunta por las motivaciones implica una mirada por sectores, origen de clase, género, etc. En el campo y los sectores populares, las mujeres vieron en las guerrillas la posibilidad de desligarse de los roles tradicionales de género. Como lo aseguran, una de las principales motivaciones era escapar del orden patriarcal, la violencia y la opresión, por lo que entrar a las guerrillas fue un mecanismo de protección o seguridad para mujeres que desarrollaban procesos sociales, políticos o militancias. De ahí la influencia del contexto histórico en su vinculación. Las mujeres participantes en este diálogo pertenecen a dos generaciones diferentes. La primera generación corresponde a las mujeres firmantes del Acuerdo de Paz de los años 90, que se vincularon a las organizaciones guerrilleras en las décadas de los 70s y 80s, quienes hicieron parte de las organizaciones M19, EPL, Movimiento Armado Quintín Lame, CRS, PRT, PCC, PCML y FARC-EP.
quienes fueron motivadas por las revoluciones culturales, sociales y políticas de los años 60 y las transformaciones que sobrevinieron en las décadas posteriores. Por su parte, las mujeres de la segunda generación, firmantes del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC-EP, vinculadas durante la época de los 2000 a esta organización, estuvieron motivadas por las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Álvaro Uribe y a la ampliación del diálogo de las FARC-EP con diversos sectores sociales. Listo. Tenaz. Bueno, quiero escucharlos a ustedes después de ver este video. Este es el material transmedia que va a soportar las charlas que van a dar a sus colegios. ¿Ustedes permitirían que esto se diera sin un contexto? Yo escribí una columna de opinión sobre este video y le hice la pregunta al padre Francisco de Ruth. Bueno, es válido que ustedes de alguna forma proyecten el valor de haber sido insurgente y leen la palabra insurgenta, ¿no? Ahora hablamos de las, los y les, ¿cierto? Y le dije, ¿y dónde están las mujeres que decidieron abrazar el uniforme y hacen parte de la policía, del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada Nacional? ¿Por qué de ellas no hay un video de esta forma donde ustedes rescaten esas mujeres que decidieron hacer parte de organizaciones armadas del Estado? Entonces le dije, ¿por qué no hablamos de las militares? Porque es el lenguaje que les gusta a ellos. ¿Por qué no hablamos de ellas? Ellas no merecen también valor. Hay mujeres que también murieron y quedaron heridas en desarrollo de su labor, ¿cierto? Y uno entiende que la sociedad en general ha sido una sociedad que ha sido regida por hombres, donde las mujeres han tenido mayores dificultades, donde han logrado conquistas especiales. Pero aquí tenemos, por ejemplo, la directora general del Ángela Layón, una mujer, es directora. Seguramente el camino no fue fácil, ¿cierto? Como no fue fácil para muchos. Pero eso no la hace menos o más. Simplemente es una persona que ha logrado llegar allá. Entonces, si ustedes permiten que a su colegio llegue alguien con un video de este, tengo unos videos más delicados que por el efecto de tiempo no los muestro, y el niño no tiene una persona que de alguna forma depure esa información que está recibiendo, donde le dicen que armarse es legal, porque ahí lo dicen, armarse es legal, normal. Vamos a ver qué piensa este nuevo gobierno. Yo, como decía yo, las paradas de la vida, ¿no? Yo hasta el sábado soy del Estado, del establecimiento, el establishment, como dicen otros, y a partir del domingo pues soy de la oposición, porque vengo de la otra orilla del conflicto, y más por lo que escribo y por lo que defiendo. ¿Ven? Pero quiero escucharlo a ustedes que vieron este video. ¿Qué opinan de ese video? ¿Qué opinan de ese tipo de narrativa? Y ese tipo de narrativa desconoce, las mujeres que fueron utilizadas como objeto sexual en las guerrillas. Las mujeres que fueron esterilizadas contra su voluntad, impidiéndoles traer vida al mundo, que es un derecho de la mujer, ¿cierto? Esas verdades no están en el informe final. Las mujeres que fueron violadas por los guerrilleros. Si hablan de las violaciones cometidas por los soldados, por las autodefensas, pero no hablan de las violaciones de la mujer por parte de los grupos guerrilleros. Entonces, por eso yo, de alguna forma, me he vuelto una piedrita en el zapato de Francisco de Ruth, porque yo cada vez que sacan algo, hago investigación y miro y encuentro, y pues voy a través de mis columnas denunciando lo que considero que es inadecuado. Porque cuando uno habla de construir verdad, la verdad tiene que ser incluyente. Y el eje central son las víctimas. Pero aquí ustedes ven, cuando yo les decía, hay sesgo y hay una politización de la narrativa. Ahora sí, por favor, si alguno quiere participar, me parece importante después de haber visto este video. Ángela quiere participar. Profesora Ángela, la escuchamos. Creo que tiene problemas con el internet. ¿Será? Ahí Ya. Ya. Que ha sido un eterno dilema, incluso antes de leer estas
textos. No, eso de los falsos positivos atroz, yo no caía, o sea, a mí me pareció eso terrible, espantoso, pero yo me preguntaba, y cuando llegan allá los de las FARC, ¿por qué las víctimas no están ahí? ¿Por qué no están con sus carteles? ¿Por qué están con ellos? Entonces, esta verdad más sesgada que igual se obtuvo parejo para todos. Debe ser igual. En serio, yo estoy con esto y la verdad, yo no sé hasta qué punto si nos van a obligar, pero yo en mi colegio nunca haría esto, ni le pasaría absolutamente nada a mis estudiantes, so pena de que me cierren el colegio. No estoy de acuerdo. A mí me parece terrible. Terrible, por ejemplo, ese video que entonces nos deberíamos armar eso para justificar. Yo soy víctima de las FARC, fui víctima. Mi cuñado fue secuestrado, lo mataron viniendo de La Palma en una redada que hicieron solo por él pertenecer a la Junta de Acción Comunal, porque él era de acá de Bogotá y desafortunadamente se fue a ir ahí, a los 2 meses lo mataron. Ese es el momento que hace 20 años se dio el veredicto que lo encontraron en una fosa común y hasta el momento no le han dado a la familia un peso, no le han dicho nada, no le han dicho por qué lo mataron. Una persona totalmente inocente, conocida aquí del barrio El Rincón de Sur. Entonces, en otras cosas, el pueblo, entonces a mí me parece terrible. Esa verdad no es la verdad. Nosotros vivimos la violencia, yo soy una persona ya bastante mayor, que a mí me tocó en pleno la violencia, sé cómo se vivió, sé todas las penurias que nos tocó aguantar, sé de los secuestros, sé de todo eso. Entonces, esa verdad me parece terrible, y me parece terrible, ojalá que, será que yo pregunto, ¿será que nos van a obligar? Así nos obliguen, yo no lo haría nunca, porque es que eso va contra mi ética, contra mis convicciones, contra todo, hasta que la no sea igualitaria para todos. Sí, todo el mundo. Yo una vez tuve una discusión muy fuerte en una reunión de directivos, no sé, en esa época fue por allá como en Compensar. Yo decía, pero es que los muertos de los paramilitares horrible, los muertos falsos positivos horrible, y entonces los muertos de la guerrilla, ¿qué? ¿Esos no fueron muertos? ¿Qué pasó ahí? Entonces nosotros sí debemos de verdad concientizarnos y tenemos una gran responsabilidad, que es con un montón de estudiantes, donde nosotros vamos a decir una verdad a medias, vamos a decir mentiras. Yo sí no estoy de acuerdo con eso, no sé si eso me perjudique, no me perjudique, pero yo soy radical en mis convicciones y así soy y así seré. Muchas gracias. Profesora Ángela, la tranquilizo. La entrada de la comisión a cada colegio, sobre todo los privados, es por decisión del colegio. No es una imposición. Qué bueno, gracias a Dios. No es una imposición. Gracias. ¿Sí? Porque, bueno, ahorita vamos a ver el segundo libro. No sé si alguien más quiera dar la opinión de lo que vieron, porque es el material. El profesor Juan Pablo está ahí alzando la mano. Gracias, profesor. José, Bueno, bien. Muchas gracias. Pues a mí me parece que evidentemente hay un sesgo, por supuesto, el video está totalmente ideologizado, resignifica varias de los conceptos acerca de, no sé, el deber del ciudadano, el deber de pertenecer a una patria, incluso también resignifica el hecho de manifestarse en contra del Estado. Ahí claramente lo están poniendo en torno a las armas, pero sobre todo, o a pesar de ello, creo que podría haber una oportunidad interesante, ¿sí? Podría haber una oportunidad interesante en el sentido de dar la batalla cultural, porque de hecho, si nosotros no hablamos de esto, los medios hablan de esto, las redes hablan de esto, las noticias hablan de esto, y así nosotros no permitamos el ingreso de este material en nuestros colegios, pues el resto de la sociedad lo va a mediar o lo va a irradiar, es decir, se va a difundir, querámoslo o no. Ahora bien, creo que en este sentido, el poder tener una mediación como la suya, José Obdulio,
frente a esta verdad, entre comillas, o verdad parcial, o verdad ideologizada, o verdad politizada. Sería muy interesante para la batalla cultural precisamente que tenemos que dar dentro de las instituciones, el poder mostrar las dos caras de la moneda y el poder brindar la oportunidad de que nuestros estudiantes hagan un ejercicio crítico, real, por supuesto, de este documento. Porque para mí está claro que este es un espacio que podemos aprovechar las instituciones educativas para dar nuestra propia batalla cultural y contrarrestar un poco, digamos que, pues, la planadora mediática que tiene la Comisión de la Verdad y que tiene ahora en el Estado colombiano o en el gobierno colombiano, pues este tipo de verdad. Así que creo que podría resultar, si lo articulamos bien, por supuesto, en un ejercicio, insisto, en el cual podamos dar nuestra propia batalla cultural y hacer un ejercicio interesante de crítica y de pensamiento crítico, de lectura crítica y de generar en las escuelas el debate que puede ser muy interesante. Profesor, muchas gracias. Vea, su posición me parece la más acertada. Pues respetamos lo que dijo la profesora Ángela, ¿cierto? Yo sería partidario de que ustedes sí, de alguna forma, reciban a la comisión, a los delegados que envíen, pero que haya una participación de los profesores, especialmente de las áreas afines, con el informe final, que hagan una lectura previa, que tengan una discusión sobre qué van a presentar, cómo lo van a presentar, qué metodología van a utilizar, etcétera, etcétera, qué información van a suministrar, que se genera ese debate, porque el debate siempre será sano. Me parece que para construir una sociedad es necesario que las diferentes partes, las diferencias se encuentren en un escenario de discusión, que haya una dialéctica frente a lo que pasa, ¿cierto? Entonces, mi invitación para los que lo consideren, reciban a la comisión, inscríbanse en el ministerio, pero articulen ese trabajo con sus propios educadores. Que alguien se tome la molestia y se distribuyan los libros, los folletos, se echen una hoja que entiendan que viene el contenido transmedia y que cuando vaya a ir a esa delegación de la comisión, ustedes tengan una reunión previa y le digan qué nos va a mostrar, ¿cierto? Y estén preparados. ¿Para qué? Para que acompañen esa conversación en el aula de clases, en el coliseo, que no sea que se entregue una verdad que se asuma como absoluta. Porque usted lo planteaba muy bien. Hay un tema que es la planeadora mediática que tiene la comisión, porque los recursos que le inyectó la cooperación europea fueron exorbitantes y ellos han gastado una cantidad de dinero en los mass media, en redes sociales, etcétera, etcétera. Y de todas formas, nuestros hijos de alguna forma tienen unos acercamientos a esa verdad a través, por ejemplo, yo tengo la fortuna de estar retirado hace mucho tiempo, de trabajar desde mi casa. Entonces veo lo que consumen mis hijos en términos de YouTube. Sé qué youtubers siguen, sé qué les gusta mirar en TikTok, ¿cierto? Y cuando sucedió la protesta social en Colombia contra la reforma tributaria del gobierno saliente, o lo que uno llamaban el estallido social, particularmente vi dos youtubers mexicanos que son seguidos por mis hijos, que es Tu Cosmópolis y otro que se llama Fede Lobo, que se dedican a contar películas, videojuegos, pero en esa época se dedicaron a contar lo que estaba pasando en Colombia y estaban desinformando a mis hijos, diciéndole las causas por las cuales toda esa multitud, ese gran conglomerado social se levantó y empezó a destruir infraestructura urbana, transporte público, etcétera, etcétera, cómo formaron sus trincheras para defenderse de un Estado abusador, etcétera, etcétera. Entonces me senté con ellos a decirles, mira, tu youtuber tiene razón en esto, pero pues él está lejos, él no conoce la realidad. Aquí falla en esto, en esto, en esto. Pero todos los papás no tenemos esa fortuna. Y quizás en todos los colegios este tipo de discusiones no se da, ¿cierto? Pero entonces sí es muy importante que de alguna forma no se sustraigan del proceso, pero que lo reciban con beneficio de inventario. Esa es mi invitación real de la charla. No es a que le cierren las puertas, no. Es a que ustedes lo reciban, pero con beneficio de inventario, sabiendo que quizás allá hay contenido que va a ser nocivo para la formación de nuestros educandos.
en el entendido de que cada institución educativa se rige por unos principios, por unos valores, por unas directrices. Por ejemplo, yo porque tengo a mis hijos en un colegio de sacerdotes, porque soy católico, porque creo en Dios, la Biblia, ir a misa, ¿sí? Entonces no me molesta que mis hijos reciban ese tipo de educación. Quizás habrá otros colegios laicos donde dicen, no, aquí la religión no es importante, aquí no hay misas, acá nos gusta más esto, bueno, todo es respetable, ¿cierto? Entonces, esa realmente es mi invitación. ¿Hay alguna otra persona que quiera participar después de haber visto este video, que creo que es bastante ilustrativo? Bueno, veo que no. Si quieres, Michael, sigamos, que ya son las 6:10. Les voy a mostrar los otros contenidos que hay de orden educativo. El siguiente se titula El puente está quebrado, ¿con qué lo curaremos? Hace referencia a la ronda infantil que creo que todos en un momento de la vida jugamos cuando éramos pequeños. No sé si en estos momentos los jóvenes de ahora lo estén jugando, pero dice ahí, es un libro didáctico para estudiar y discutir en el aula, especialmente en educación secundaria. Cada documento esto está enfocado a cierto grupo educativo, a cierto taller. Conceptos y procesos y experiencias relacionados con justicia restaurativa, esclarecimiento de la verdad. Bueno, ustedes ven el texto ahí. Yo ahora le comparto, o Michael les comparte las ayudas. Pero, por ejemplo, en este libro yo me puse a analizarlo. El libro está muy bien desarrollado. Yo no soy educador. Tiene unos módulos, unos desarrollos, unas temáticas. Pero, por ejemplo, para hablar del tema de justicia restaurativa, apela a una fábula judía. ¿Sí? Y entonces en una parte dice, para complementar, quizás sea importante o valga la pena contarle a la clase que la literatura jasídica se enmarca en la tradición espiritual del pueblo judío y que jasídico significa relativo o perteneciente al jadicismo, que en otras palabras es la palabra hebrea que se refiere a la bondad, y aquí en la práctica, bueno, una cantidad de historias. O sea, uno, para hablar de este tema de justicia restaurativa, recomienda, por ejemplo, unas lecturas foráneas, y yo me pregunto, en nuestras costumbres, en nuestros grandes escritores, y sobre todo los escritores de textos infantiles, ¿no habrán textos más adecuados que no enreden a nuestros hijos? Y curioso que una organización donde la religión no es importante y hable que la religión es el opio del pueblo y que todos los miembros que están allá odian la creencia en un ser superior, ¿cierto? Porque consideran que eso ha sido la forma de que se ha sometido a las clases o a los pueblos en el mundo, utilice una fábula traída de la religión judía. Entonces, des en cuenta de alguna forma las contradicciones que uno encuentra en estos documentos. Repito, yo leí el documento, tiene una estructura metodológica, tiene unos objetivos, que esos objetivos yo los veo por ejemplo, en el pacto de aula que tienen mis hijos en el colegio. Porque como yo voy a las escuelas de padres, ahí uno sabe que hay un pacto de aula, que hay un reglamento que establece, por ejemplo, que el hostigamiento a otro compañero no está permitido, que no está permitida la discriminación, que hablan de zanjar las diferencias a través del diálogo. Eso lo están haciendo los colegios. Actualmente, ustedes son rectores de colegios donde seguramente esos escenarios de discusión, sobre todo en las áreas sociales, se dan, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, Dios mío, entonces descubrieron el agua tibia porque nos están vendiendo algo que ya estamos haciendo. Entonces yo ahí entro a discutir. Sigamos con la siguiente, Michael, siguiente libro. El siguiente libro se llama, de la serie Romper Silencio. Este libro tiene unas metodologías y tiene unos audios que acompañan esas metodologías, muy interesante, ¿cierto? Hablan, es muy testimonial porque ahí encontramos testimonio, por ejemplo, sobre la cultura arhuaca en la Sierra Nevada. Encontramos personas que en los audios hablan de, por ejemplo, cómo fueron violentados sus derechos, de mujeres que cuentan cómo fueron violadas por hordas por hordas de soldados, por hordas de miembros de grupos de autodefensa, ¿cierto? Aparece por ahí una persona que fue parte de la guerrilla, Vera Grave, ¿sí?
hablando de su sufrimiento, su martirio, pero de alguna forma, por ejemplo, le da voz a un sector, pero no habla de las consecuencias que sufrieron otros sectores. Hay una organización que se opone mucho al informe final, que es la organización Rosa Blanca, desguerrilleras que hablan de cómo, por orden del secretariado de las FARC, ellas eran sometidas en condiciones infrahumanas, antihigiénicas, a hacer abortos. Eso no se cuenta ahí. Entonces, de alguna forma, por eso les digo, es importante leer todo el contenido educativo y cultural. Eso es sentarse horas y horas a mirar, a leer, a comprender, para que el día que vayan al colegio a hablar del tema, sea un tema donde se hable de una problemática de violencia, pero desde lo general, y donde no se echen culpas, porque de alguna forma el informe termina tildando siempre a los mismos como los responsables de la violencia en Colombia, que ya se los dije, especialmente el Estado y sus agentes. El otro texto se llama 10 propuestas para el estudio de la historia reciente de Colombia con énfasis en el conflicto armado. Aquí es donde toca tener mucho cuidado. Desen en cuenta en el video que vimos. El gran culpable de las desgracias de este país se llama Álvaro Uribe Vélez. Porque esa es la historia reciente de Colombia. Los últimos 20 años de conflicto armado que llevaron finalmente a que las FARC decidieran salir del monte y sentarse en una mesa de negociación. ¿Cómo se va a contar esa historia? Yo les cuento una anécdota. Dentro del trabajo cultural de la comisión, ese trabajo cultural lo asumió una comisionada que se llama Lucía González. ¿Sí? Lucía González es una investigadora social pro FARC, porque de hecho lo manifestó públicamente muchas veces que ella seguía el ideario fariano, ¿cierto? Cuando se da la sesión de escucha con el actual presidente del Partido Comunes, en su momento máximo cabecilla del secretario de las FARC, Timochenko, en esa sesión que estaba en vivo y en directo, ahorita me olvidé el minuto tal, ella se refiere a Timochenko con una ternura. Timo, dime una cosa, ¿tú por qué tal cosa? O sea, utilizó el apelativo, se le salió el amor por las FARC. Pero a la semana siguiente se entrevistan con Álvaro Uribe allá en el Ubérrimo, y a Uribe sí lo ataca duro. Entonces, aquí es importante mirar qué nos van a contar del conflicto armado, porque de alguna forma lo decía la profesora Ángela que habló. Yo sé qué fue el conflicto armado, yo lo viví. Un familiar mío lo secuestraron. Entonces, ojo con lo que nos van a contar de por qué, del cómo, el por qué se desarrolló el conflicto armado, especialmente en los últimos 20 años. Porque hay un hecho importante que ustedes tienen que ver. El informe, cuando ustedes leen hallazgos y recomendaciones, ustedes ven que se enfoca en los últimos años del conflicto armado, pero no habla de la génesis de las FARC allá en el pueblo de Tiro Fijo, en Marquetalia. Esa parte la desconocen, por ejemplo, y no se menciona el primer acto armado de las FARC como movimiento, que es en Insa, Cauca, donde matan unas monjas. No se habla, por ejemplo, de una masacre de guerrilleros, que se llama masacre de Tacuelló, en Tacuelló, Cauca, de la columna Fedor Rodríguez de las FARC, donde un cabecilla se enloquece y fusila a casi 160 miembros de la guerrilla de las FARC, que considera que son infiltrados del Estado, ¿cierto? No habla de ciertos episodios del conflicto en específico, sí se centra donde de alguna forma sale lesionado el Estado, como por ejemplo la retoma del Palacio de Justicia, la operación militar más fracasada que nosotros podemos tener. Eso fue un fracaso de operación. El que defienda lo que pasó en el Palacio de Justicia desde el punto de vista militar, táctico, estratégico, realmente miente. Eso fue un fracaso. De hecho, ustedes no lo deben saber porque no se enseña esto, pero la toma del Palacio de Justicia y su intento de recuperación por parte de unas unidades militares da pie a la creación de las Fuerzas Especiales en Colombia, especialmente una agrupación que se llama las AFEAUR, que es Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos esa capacidad en ese entonces y se cometieron cualquier cantidad de hechos
atroces por parte de las tropas, ¿cierto? Pero tampoco se cuenta la otra parte de la historia del Palacio de Justicia, y es como esa columna de la M-19 entra al Palacio de Justicia por encargo del cartel de Medellín, que le paga para que vaya y queme los archivos de extradición, y le ordena, o está dentro del contrato, que coja a los magistrados de la sala de extradición y los mate. Esto no me lo inventé yo. Está en el informe de la verdad del Palacio de Justicia, porque algunos magistrados auxiliares sobrevivieron y contaron lo que pasó. Entonces la historia se cuenta desde el error militar de la retoma, pero no se cuenta desde la intención de la toma guerrillera al tomarse precisamente el Palacio de Justicia. Ese es el tipo de historias del conflicto armado que es bueno que los profesores lo tengan claro, que investiguen, porque no están en la obligación de conocer estos detalles, estas minucias, por ejemplo, el Palacio de Justicia, las dos verdades que hay ahí, que solamente se cuenta una, que es como los militares, por su inoperancia y falta de efectividad, falta de conocimiento en una actividad especial como es tomar o recuperar un edificio público que está en poder de una organización en armas, y teniendo en cuenta que ya teníamos antecedentes, no sé, pues yo soy joven, pero creo que todos sabemos de el ingreso del M-19 a la Embajada de la República Dominicana. Todos saben del episodio del robo de la Espada Bolívar en la Casa Museo Quinta de Bolívar. Todos saben de las armas del robo de las armas al Cantón del Norte haciendo un túnel, que eso es cinematográfico, ¿cierto? Entonces es importante eso. Continuemos a la siguiente ayuda, Michael. Espero que no hayan dormido, que yo hablo mucha carreta. Y ya vamos a terminar, que es esta ayuda que se llama, bueno, donde muestra otro documento que es el mosaico metodológico Escuelas de Palabra. Y aquí básicamente, ustedes lo ven en la ayuda, habla de herramientas precisamente de tipo pedagógico para generar precisamente el encuentro de las voces que se dan dentro del conflicto armado. Ahí menciona una organización que se llama la iniciativa Educapaz, ¿sí? Que se plantea que precisamente las comunidades educativas construyan vínculos entre ese valor de la verdad en los conflictos cotidianos que se presentan en los entornos escolares y familiares. Que repito, esas son experiencias que yo veo que desarrollan mis hijos a través de sus profesores, a través de la titular del curso, a través de las diferentes experiencias, y que participando en las escuelas de padres, pues uno se da cuenta hacia dónde va el camino de la educación de sus hijos. Bueno, eso a grandes rasgos, porque esto es para hablar horas y horas, es la presentación que yo les tenía. Repito, para concluir, mi invitación para todos, no les cierren las puertas al informe como tal, pero no caigan en la torpeza de programar una visita y que lleguen y cuenten. No, primero pregunten qué van a contar, en qué se va a enfocar la charla, qué ayudas pedagógicas van a utilizar. Ustedes cuenten cómo ustedes, desde la construcción de su proceso educativo, están formando jóvenes que van a ser buenos ciudadanos, que no van a recurrir a la violencia, que van a recurrir al diálogo, que son capaces de confrontar ideas sin recurrir a empuñar las armas, a sublevarse, etcétera, etcétera. Que ustedes están hablando de la participación política, de las herramientas que tenemos los ciudadanos para acceder a nuestras reclamaciones. Entonces, esa es mi invitación. Gracias por escucharme. Repito, me gusta hablar mucho del tema porque me apasiono. Llevo ya 6 años de mi vida dedicado a hacerle seguimiento a esto. Y repito, pues, el que me quiera en su colegio dando charlas, por ejemplo, de lo que pasó con los falsos positivos, les puedo contar. Para José Obdulio Espejo Muñoz, que sigue siendo soldado, a pesar del retiro, es doloroso admitir que personas que duraron conmigo en la Escuela Militar de Cadetes, proteger la honra, vida y bienes de los colombianos, traicionaron ese juramento y se dejaron tentar por dinero, por prebendas, y que prefirieron el deshonor a vivir en el honor, que para nosotros los militares es algo muy importante. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Obdulio, por el espacio que nos diste el día de hoy. Muchas gracias a José Lisandro, a Juan Pablo, directivos de Acopricol, por el espacio para compartir con todos los rectores esta información. Infinitamente agradecido. Maestro Lisandro, ¿quiere decir algo? Sí, quiero agradecer a nuestro invitado por las explicaciones que ha dado desde su punto de vista sobre el conflicto armado y la conveniencia o no de abrir las puertas a esa posibilidad de conocer la verdad. Pues tiene la verdad mi punto de vista, desde mi punto de vista, son muchas tela de donde cortar, la verdad que sí. Pero me asisten muchísimas preocupaciones. El ministro de Educación del próximo gobierno manifiesta que es importante que los chicos conozcan la historia para no tener que volver a repetirla. Pero he estado mirando por encima del documento, los documentos de las conclusiones, pero es un documento muy extenso. A mí me parece que es un documento al cual nuestros muchachos, si ellos los van a leer, tienen que tener una orientación de una persona mayor para que les vaya explicando muchas de las situaciones que se dieron históricamente en nuestro país, para que ellos puedan entender y comprender qué fue lo que pasó. Pero entonces va a mediar ante esta situación la posición ideológica de quien esté orientando a esos muchachos o quien esté orientando a esos educadores. Porque si tiene una orientación de derecha, si en su familia han trabajado con militares, con Álvaro Uribe Vélez, con el Partido Conservador, ya los chicos han oído hablar de que la guerrilla es la mala y que la guerrilla fue la que originó y que el Estado tuvo que responder con toda su capacidad logística, etcétera, etcétera. Y si es del lado de la izquierda, ¿cierto? La responsabilidad se va a echar al Estado, a las fuerzas militares, por todos los episodios de corrupción y acciones también violentas y no muy bien logradas por parte también del Estado. Es decir, va a tener un bagaje ideológico bastante fuerte. Entonces, no es una tarea fácil a la que nos recomienda nuestro amigo Alejandro, ¿cierto? De que es importante que los muchachos conozcan esas conclusiones. La pregunta es, me hago varias preguntas, ¿están preparados los profesores para hacer eso a partir del 12 de agosto? ¿Están preparados los padres de familia para recibir esa información? ¿Los niños tienen alguna información de toda esa serie de cosas? ¿Los niños se han preocupado por profundizar en el tema? Quizás algunos de los adolescentes y sobre todo aquellos que últimamente han sido protagonistas del estallido social y demás, quizás comprendan algunos momentos históricos. Pero otras preguntas que me hago, esto no va a originar en nuestros estudiantes, en nuestros niños y jóvenes, como más odios al conocer los episodios, al conocer los testimonios y demás. No va a ocasionar más odios, más resquemores, más rencores frente a la sociedad, frente a personajes, frente a estamentos y demás. Es decir, ¿qué se busca con este tipo de cosas? Y por último quiero contarles, porque no tenemos tiempo, es que ya en los colegios distritales ya comenzaron a hacer el trabajo.
se adelantaron al lanzamiento que hizo Alejandro Gaviria y ya crearon unas guías que comenzaron a trabajar desde preescolar. Yo le he mandado a Juan Pablo alguna de esas guías, ¿sí? Donde hacen unos talleres con los niños y donde invitan a los profesores que entren a trabajar algunas temáticas que ya venimos trabajando en la cátedra de democracia, en la cátedra para la paz, en la cuestión de constitución política, etcétera, etcétera. Algunos temas que ya se vienen teniendo trabajando y que todos giran en torno a la paz, ¿cierto? Todos giran en torno al tema de la paz. Entonces, yo creo, sinceramente siendo imparcial desde mi punto de vista, que es una tarea dura para poder llegar de una manera correcta a los estudiantes, no tergiversar la realidad, la historia, no sesgarse a ninguno de los lados frente a la situación que se presenta, ¿sí? Y no ser partícipe quizás de una mala orientación o de una mala formación a los estudiantes. Concluyo diciendo que pienso que estas charlas, como las que comenzamos hoy, tienen que ampliarse para escuchar diferentes especialistas frente al tema y que nos den tareas específicas. Que nos den tareas específicas, hombre, educadores, directivos. El procedimiento a seguir debe partir de esto, de la lectura interpretativa que se hace de esas conclusiones. Pero si estamos preparados nosotros educadores para entender todo lo que está allí y poderlo trabajar con los estudiantes, poderlo orientar, poderlo guiar. Es decir, yo pienso que tendríamos que tener en cada institución educativa como especialistas en el tema para no cometer errores, para no ir a embarrar, porque puede haber cerdos de parte de nosotros también como educadores. Y algo que yo me he podido dar cuenta es que así como está la cuestión, en la educación privada no va a tener ninguna entrada de ese tipo de cosas por el mismo sesgo que hay entre los directivos docentes, que en su gran mayoría son de derecha, que por el solo hecho de haber subido un candidato de izquierda a la presidencia, ya automáticamente todo lo que llegue de allí y todo lo que venga de allí es malo en contra del Estado, del orden jurídico, de las fuerzas militares, etc. Es decir, complejo. Y se le llenó la cabeza de interrogantes, José Tulio, que uno no atina a decir, hombre, cuál es lo más correcto. Prepararnos, pero cuánto nos vamos a demorar mirando exactamente esas conclusiones. ¿Por dónde comenzamos? En ese informe, si tiene 700 hojas, 600 páginas, ¿por dónde comenzamos? ¿En qué tiempo? Si en este tiempo el currículo de los colegios está lleno de asignaturas. Si usted va a José Antonio a cualquier colegio, tienen 18, 17, 16 asignaturas en su penso, ¿de acuerdo? Y muchas veces no se cumple con el currículo de la matemática, el lenguaje, el español y demás para poder responder a las exigencias de la prueba saber. Y quitarle más horas a lo que se le viene quitando de tiempo atrás. ¿Qué resultado nos va a dar este tipo de cosas? Prácticamente es como meter acá, si queremos tener algún resultado, por lo menos 2 o 3 horas más contadas semanales a este tipo de trabajo. Porque no es de que voy a hacer una reunioncita en esta semana y a los 15 días hago otra reunión y al mes hago otra reunión. Eso por un lado. ¿Y cuál va a ser la respuesta de los padres de familia frente a los colegios que en algún momento tomemos la decisión de atender las indicaciones del ministro? ¿Cuál va a ser la posición de los papás? Claro, ya le metieron el izquierdismo al colegio. Ya como llegó Petro, tenemos que respaldar su gobierno
y tenemos que hacer adoctrinamiento. Ahorita la FECODE está feliz y ya entró a respaldar la situación del ministro y del presidente con respecto a este trabajo. Ya lo comenzaron a hacer. Entonces ya los padres de familia y los rectores de los colegios privados van a decir, claro, por fin nos unimos con la FECODE en torno a un solo evento. Nos unimos con la FECODE. Y ya yo veo a más de un rector decir, yo no a la FECODE yo no me uno, yo no voy a hacer ese trabajo y demás. Entonces, ¿cuál es el camino correcto, José Dulio? Mi pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué nos recomienda usted? Porque la lectura de esto nos cuesta por lo menos un semestre y no vamos a poder arrancar el 12 de agosto como lo dice el ministro. Tendríamos que arrancar con base sólida a partir del año entrante como tiempo mínimo para lograr hacer algo bueno. ¿Qué sugerencia nos daría usted, que nos recomienda desde su posición hacer en su país? Un segundo, Lisandro, que se salió José Obdulio, pero ya está entrando. Yo creo que, bueno, desde lo que yo vi de la exposición, hay unos materiales didácticos, o sea, no es el documento como tal lo que empezaría a implementar el colegio, sino que existen como unos materiales, ¿sí? Como el video de insurgentas, como el video, o sea, como unos materiales didácticos que ayudan a pedagogizar el proceso. ¿Sí me explico? La pregunta difícil es la que tú estás haciendo, y es, bueno, con esos materiales pedagógicos, ¿cuál va a ser nuestra postura? Presentamos el material y le decimos, miren, esto es lo que presentan desde el gobierno y esta es la postura del colegio, y elijan los estudiantes la postura que crean que sea mejor, la del colegio, la del gobierno, para darle como las herramientas argumentales a los chicos para que puedan diferenciar sin dar línea. ¿Sí me explico? Eso es como, digamos, como yo vería ese ejercicio para que fuera lo más imparcializado, y que pudiéramos darle sobre todo herramientas de análisis. Por ejemplo, en ese video de insurgentas hay conceptos como justicia social que claramente tiene un sesgo ideológico y que un profesor de izquierdas no lo vería como tal, pero un profesor de derechas diría, mire, lo que está detrás de la justicia social es, digamos, el robo sistemático a través de impuestos, en fin, ¿sí? Pero que pudiera uno mostrar dos visiones de del mismo material para que la gente sea la que elija. Dos o tres, bueno. Pero Michael, la pregunta es, ¿hacer ese trabajo desde qué curso? Sociales, me imagino. Pues sí, pero ¿desde qué curso? Ush. Yo no veo como lo están haciendo los niños de preescolar, no. Que ya los metió en el tipo de trabajo, No. y le están hablando qué es la paz, No, qué es la amistad, qué es el diálogo, qué es no sé qué. Es decir, eso es lo que estamos haciendo nosotros en las cátedras de valores y en las cátedras de la paz y demás. Pero es que, digamos, como la meta del gobierno nacional, es que se conozca la verdad de la historia en torno a lo que ha sucedido como producto del enfrentamiento entre dos bandos. Profesor Lisandro. ¿Cómo hacer? ¿Sí? Ver, Oiga, José Dulio, ¿cómo estás? creo que el Entonces, camino, ¿cuál sería? mire, para mí el camino es el siguiente. Para mí el camino, ustedes tienen que, de todas formas, acercarse, como le dijo el profesor Juan Pablo Santiesteban, no cerrar la puerta, simplemente tener una primera reunión, inscribir al colegio a partir del 12, conocer cuál va a ser la ruta que van a adoptar, cuál va a ser la metodología que van a emplear, ¿cierto? No programar una visita para que lleguen con contenidos de una, no. Eso tiene que ser un trabajo programático. Cuando uno lee las cartillas que yo leí, por ejemplo, dicen, esto que estamos mostrando se puede enseñar, es fácil meterlo en la cátedra de matemáticas, de química, de sociología, bueno, entonces es una locura, porque usted mismo lo ha dicho. Ustedes ya en unas cátedras específicas están trabajando los temas de paz y de convivencia. Entonces, mirar dónde hay un doble esfuerzo. Y el acercarse con ellos es saber si va a ir alguien de parte del Estado a dar una charla y preguntar qué material va a traer. O es un proceso que asumimos nosotros. Todavía no conocemos la metodología, que ese es un tema, no sabemos exactamente cómo va a ser ese abordaje. Entonces, lo que ahorita hablemos son supuestos.
Estamos suponiendo que pueden llevar ese video en sus rentas, puede que no lo lleven, sino que lo que yo quería mostrar es que este es un ejemplo del material que tiene sesgo, que tiene un discurso con ideología que es peligroso. Sí, porque, por ejemplo, si yo hoy presento el informe... Pero mira, José Odulio, que tú has presentado unas ideas desde tu punto de vista y yo podría considerar que hay un sesgo por tu condición de militar. Claro, ¿Me lógico. entiendes? Es obvio. La hay. Entonces, si va alguna gente del Estado, alguna gente de los militares, va a mostrar un sesgo frente a una realidad. Pero si va alguna gente del gobierno, va a decir o a tratar de que los alumnos lleguen a la conclusión de que todo lo que está sucediendo en nuestro país es producto de la corrupción, de los bajos manejos de los militares. Ahí vuelven a tomar relevancia los factos positivos, etcétera, etcétera. Es decir, no va a ser una tarea fácil llegar y, digamos, como tomar una posición intermedia, ¿cierto? Diciendo, bueno, los guerrilleros hicieron esto, los del Estado hicieron esto, tome usted su posición. Pero ¿qué posición puede tomar un niño de preescolar, de primero, de segundo, de tercero, que no tienen ninguna formación en ningún sentido? Si al caso, por ahí hay algunos pocos muchachos de 10º y 11 que han cogido el tema de la personería y del consejo de estudiantes y que de alguna manera en los colegios de una manera responsable, pero de una manera imparcial han trabajado en sus áreas sociales la temática. Pero si usted se da cuenta de una cosa, José Obdulio, que quizás tú no conozca, la mayoría de los profesores de sociales de nuestro país son egresados de universidades como la Distrital, la Nacional, la Pedagógica, que hacen en sus clases, hermano, es presentar una visión de la realidad con sesgo, hermano. Entonces, ¿qué podemos esperar, digamos, de los estudiantes en los colegios si no tienen una lectura previa, una formación social? No sé, yo lo veo verdaderamente muy complicado. Es como contar la historia, es como contar la historia de Simón Bolívar y de Santander. Fíjate cómo la historia de Simón Bolívar y Santander ha sido tergiversada desde muchos puntos de vista, ¿cierto? Y nosotros vemos, o la gente ve a Simón Bolívar como el máximo chapulín, o a Santander lo mismo, ¿de acuerdo? Pero no van al fondo de qué fue lo que ocurrió, verdaderamente qué fue lo que ocurrió con Bolívar, con Santander, con Antonio Nariño, porque ocultan mucha parte de la realidad. Y en este momento también. La conclusión es, estamos haciendo alguna formación con nuestros estudiantes cuando le estamos presentando una cruda realidad de violencia, de masacres, de malos tratos, etcétera, de lado y lado, del lado del Estado, del lado de la guerrilla, del lado de los AUC. Es decir, ¿qué podemos formar? ¿Qué podría quedarle de bueno a los niños frente a esto? En este caso, dicen que no conociste estar sujetos a condenar, bueno, en fin, a repetirla, si lo que fueron hechos violentos de parte de la guerrilla, de la AUC, del Estado. ¿Qué positivo podemos sacar ahí? Decir que, bueno, que llegar nuevamente a hablar de la paz, de la cátedra de la paz y demás. Hermano, a mí me parece que tenemos que trabajar, en mi concepto, tenemos que trabajar las orientaciones para una cátedra de la paz, la práctica de la paz y demás, pero revivir en la memoria o darles a conocer a nuestros niños una cantidad de episodios de sangre, de bestialidad de lado y lado. ¿Eso a qué conduce, José Tulio? Pues buenas preguntas, profesor Lisandro, muy buenas preguntas. Por eso les recomiendo, o sea, hagan un acercamiento con el Ministerio de Educación, que es el que hace la invitación, y primero entiendan qué les van a llevar, cómo lo van a llevar, y ustedes de alguna forma cómo lo pueden digerir.
Sí, porque es un tema grueso, es un tema sensible. Lo que usted plantea es muy cierto. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en que todos los seres humanos tomamos posiciones en la vida y tenemos posiciones desde la orilla de donde hablamos. Yo soy militar, pues tengo una forma de ver el mundo muy diferente quizás de pronto a una persona que viene a una universidad pública, tiene formación en tesis socialistas, marxistas, etcétera. Bueno, pero lo importante es que es acercarse, mirar qué les van a dar, cómo va a ser el proceso. Más bien, Michael, cuando tengamos conocimiento de cómo hacer el proceso, podemos hablar nuevamente del tema, hacer de pronto un conversatorio, invitar más personas de cómo se puede abordar eso. Porque repito, yo lo que veo en material didáctico, que lo plantea el material didáctico, que lo que están ellos pretendiendo mostrar en tema de verdad, de justicia restaurativa, de resiliencia, etcétera, se puede hacer en cualquier clase, porque ahí lo plantean. Si está en la clase de física, pues el profesor de física puede parar un momentico de explicar teorías de movimiento y hablar sobre justicia restaurativa, pero pues eso no me suena a mí muy lógico, porque ya ustedes tienen unas áreas, dentro de sus mallas curriculares ya hay unas temáticas que buscan precisamente eso, generar convivencia, generar paz, generar sociedad. Eso ya está. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Es lo que ustedes tienen que entrar a mirar. Repito, saber si va a ir alguien del gobierno y con qué discurso va a ir para ustedes prepararse. Por si llega, porque una cosa, usted lo plantea, una cosa es un niño de preescolar, pero un joven que está en grado 10, 11, sí es bueno que tenga de pronto un panel de discusión, ¿cierto? Porque las metodologías son muchas. Va alguien con una verdad por parte del Estado, hay un equipo de profesores preparados y hay unos estudiantes que ya deben tener una preparación para poder afrontar una discusión frente al tema. Porque la idea, repito, la idea genera, cuando nació el acuerdo de paz y nació el sistema integral de verdad, justicia, repetición y garantía de no repetición, se dijo, vamos a buscar una verdad donde no hay culpables. Aquí nadie es culpable, es contar lo que pasó. Pero cuando uno lee el informe encuentra que sí le echa la culpa a unos y es culpa a otros. Entonces, ¿van a ir a contar que hay culpables o van a contar que en Colombia sucedieron una cantidad de hechos atroces que no se pueden volver a repetir? Ese tema no lo sabemos porque todavía no hemos accedido allá al ministerio qué es lo que está pensando. ¿Qué es el material que van a llevar? ¿Qué proponen ellos? José Julio, muchísimas gracias. Este tema nos daría lugar a no, aquí vamos a hablar toda la noche. Más. Y José Julio, simplemente yo digo, como educadores en este momento estamos preparados frente a ese informe tan denso de la Comisión de la Verdad para poderlo abordar con nuestros estudiantes. Simplemente dejo esa inquietud. Muy difícil. ¿Será posible que nos quitemos ese sesgo ideológico y político y que, es decir, nos vamos a hallar con FRECODE a hacer el trabajo en este momento cuando regularmente estamos separados de la visión de FRECODE? Y así muchos cuestionamientos. Sí, José claro. Julio, muchísimas gracias. Profesor José Lisandro, gracias. Agradecerle su presencia, agradecerle a los rectores que nos acompañaron. Y José Julio, yo estoy seguro que no va a ser la primera vez que nos vamos a conversar sobre el tema y vamos a tener la posibilidad de compartir más adelante algunos momentos con carácter pedagógico, sobre todo para buscar el bienestar de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias a nombre de Acopricol. Y bueno, hoy fue un arranque. Esperamos concientizar a nuestros rectores de la necesidad de afrontar esta temática y esta realidad. Muchísimas gracias, José Julio. Muchísimas gracias a los rectores presentes, a los compañeros de Acopricol, Gracias a Michael, a a Juan Pablo, a Omar, etcétera. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.